Las profecías de Santa Hildegarda de Bingen. Las profecías de Santa Hildegarda son fascinantes y han capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de la historia. Hildegarda, una monja benedictina, mística y visionaria del siglo XII, recibió numerosas visiones y profecías de carácter apocalíptico y espiritual. Entre sus revelaciones destacan aquellas relacionadas con el fin de los tiempos, la renovación de la Iglesia y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y el cosmos. Una de las obras clave en las que Hildegarda abordó estas profecías es en su libro Física. Aquí os hago un pequeño resumen de estas profecías y conceptos incluidos en este libro. En primer lugar, la armonía original y la caída. Hildegarda es coherente con la doctrina católica al afirmar que la felicidad y armonía originales del género humano quedaron destruidas por el pecado original. Este evento transformó, oscureció y cambió las cualidades del cuerpo y el alma de los humanos. En segundo lugar, las propiedades naturales de las cosas creadas. En el Física, Hildegarda aborda las cualidades de las diversas naturalezas de las cosas creadas. El libro se compone de 9 secciones o libros que tratan sobre las plantas, elementos, árboles, piedras, peces, pájaros, animales terrestres, reptiles y metales. En estas secciones describe las propiedades y características de cada uno de estos elementos naturales, su enfoque en la naturaleza y la relación entre el ser humano y el mundo que lo rodea es fundamental para comprender sus profecías y visiones. En tercer lugar, el Anticristo y la época final. Además de sus observaciones sobre la naturaleza, Hildegarda también experimentó visiones proféticas sobre la época final o fin de los tiempos en la que se manifestaría el Anticristo. Estas visiones ofrecen una visión única y mística del futuro y han sido objeto de estudio e interpretación por parte de teólogos e historiadores. En resumen, las profecías de Santa Hildegarda de Bingen son un testimonio de su profunda espiritualidad y su conexión con lo divino. Su enfoque en la naturaleza y la armonía con el cosmos sigue siendo relevante en la actualidad y su legado continúa inspirando a aquellos que buscan comprender los misterios del mundo y del destino humano. A lo largo de su vida, Santa Hildegarda recibió numerosas visiones y profecías de carácter apocalíptico y espiritual. Sus revelaciones abordaron temas impactantes y trascendentales. Aquí exponemos algunas de sus profecías más destacadas. En primer lugar, la renovación de la Iglesia. Hildegarda predijo una renovación de la Iglesia en el futuro. Aunque enfrentó desafíos y conflictos dentro de la Iglesia en su propia época, sus visiones la llevaron a creer que habría un tiempo de purificación y restauración espiritual. En segundo lugar, el fin de los tiempos. Como muchos profetas, Hildegarda también tuvo visiones sobre el fin de los tiempos. Sus descripciones incluyen eventos catastróficos, pero también enfatizan la importancia de la conversión y la búsqueda de la verdad antes de ese momento crucial. En tercer lugar, la armonía con la naturaleza y el cosmos. Hildegarda abogó por vivir en armonía con la naturaleza y el cosmos. Creía que la salud y la espiritualidad estaban intrínsecamente relacionadas con nuestra conexión con el mundo natural. Sus profecías incluyeron advertencias sobre los peligros de la explotación irresponsable de los recursos naturales. En cuarto lugar, eventos políticos y sociales. Hildegarda predijo acontecimientos políticos y sociales, como la llegada del protestantismo, la pérdida de los poderes espirituales de la Santa Sede y la secularización universal de los bienes del clero. Estas visiones la llevaron a advertir
sobre algunos peligros de la corrupción y la falta de integridad en las instituciones religiosas y gubernamentales. En resumen, las profecías de Santa Hildegarda de Bingen son un testimonio de su profunda espiritualidad y su conexión con lo divino. Su legado sigue siendo relevante hoy en día y sus enseñanzas continúan inspirando a aquellos que buscan comprender los misterios del mundo y del destino humano. No fue hasta que cumplió los 40 años que Hildegarda recibió una orden espiritual para que publicara sus visiones y así compartirlas con todo el mundo. Su obra más conocida, titulada Scribias, es un registro de sus 26 visiones. Al igual que muchos otros profetas, Hildegarda predijo la decadencia de la Iglesia y el ascenso del Anticristo, explicado con todo detalle. Decía así: está llegando el tiempo en que los príncipes y la gente renunciarán a la autoridad del Papa. Los distintos países preferirán sus propias reglas que las de la Iglesia. El imperio alemán será dividido. Los bienes de la Iglesia desaparecerán. Los sacerdotes serán perseguidos. Después del nacimiento del Anticristo, el hereje predicará sus falsas doctrinas, lo que dará resultado en los cristianos que tienen dudas acerca de su santa fe católica. Una de sus visiones más sorprendentes fue la de los efectos de un gran cometa. Según la profecía, antes de la llegada de un cometa, habrá hambre en muchos lugares del mundo. Cuando comience a aparecer, este ejercerá una gran presión sobre la tierra, causando inundaciones y plagas. Después de la llegada del cometa, una gran nación será devastada por terremotos, tormentas, tsunamis, además de ser dividida físicamente y parcialmente sumergida. Para algunos, esta aterradora visión hacía referencia a la llegada del planeta X, también conocido como Nibiru. Decía así: antes de que el cometa llegue, muchas naciones se verán envueltas en la miseria y el hambre. La gran nación, que está habitada por personas de diferentes tribus, acabará en el océano devastada por un terremoto, tormentas y maremotos. Será dividida y en gran parte sumergida. Esta nación también tendrá muchos infortunios en el mar y perderá sus colonias por la guerra entre un tigre y un león. El cometa hará una tremenda presión en el planeta, causando graves inundaciones y muchas plagas en todos los países del mundo. Todas las ciudades de las costas tendrán miedo y muchas de ellas serán destruidas por un maremoto, y la mayoría de los seres vivos morirán, e incluso los que escapen morirán por enfermedades horribles. Pero nadie que esté en estas ciudades vivirá de acuerdo con las leyes de Dios. Después de la llegada del supuesto cometa, el mundo vivirá otro infierno, la llegada del Anticristo. Ella lo explicaba así: el hijo de la perdición, el Anticristo, vendrá al final de los tiempos, justo antes de que el sol desaparezca en el horizonte. El hijo de la perdición será una bestia muy malvada que dará muerte a los que se niegan a creer en él y se asociará con reyes, sacerdotes y ricos. Él se ganará a las personas, permitiéndoles hacer lo que quieran. El Anticristo nacerá de una mujer impía, que desde su infancia tendrá conocimientos en las ciencias ocultas y en las creencias del demonio. A la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en él, y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma.